poder estar en la casa del Señor. Aquí es donde debemos estar. Yo no voy a coger 10 segundos, pero voy a coger un poquito de tiempo. Ya les hablé acerca de que el Consejo Evangélico de Andalucía está levantando y recopilando firmas para solicitar una parte no muy grande, pero una parte del monasterio de San Ildefonso. Gracias. Así, está bien. El monasterio en Santiponce. Santiponce es un pueblo de la provincia de Sevilla y allí fue donde empezó Casiodoro de Reina a traducir la Biblia, que se llamó después la Biblia del Oso. Entonces, la idea es que en ese lugar simbólico del protestantismo y del evangelicalismo en España desde el siglo XVI, pues que podamos tener allí un centro de extensión de la Biblia del Oso y de conferencias. Y necesitamos ese sitio. Es un monasterio que tiene, bueno, en 1873 ya fue declarado monumento nacional, o sea que, y está desde antes del siglo, creo que el XII o el XIII. Es decir, es muy antiguo y está bastante estropeado. Hará falta una buena inversión, pero al mismo tiempo puede ser un símbolo de que los evangélicos en España no aparecieron antes de ayer, sino que llevamos aquí un montón desde tiempo de la Reforma, ¿verdad? Entonces, les digo esto y termino. Aquí está el manifiesto de adhesión a la solicitud. Si usted está de acuerdo en que podamos pedir esto al Consejo, ¿cómo se llama? A la Junta de Andalucía, para poder tener una parte de ese monasterio y usarlo para la gloria del Señor, pues entonces después lo rellena la parte de atrás. Lo vamos a dejar ahí un montón de ellos y que todo el mundo firme uno, por favor, porque lo necesitamos. Ese lugar puede ser un lugar muy especial para la obra evangélica en Andalucía y en España, ¿vale? Así que, y no solamente son personas, si se quiere llevar a algunos, se lo llevan también para empresas, entidades e instituciones que estamos levantando firmas para presentarle en este próximo Congreso Evangélico que será en Jerez de la Frontera el día 11 del mes que viene, de octubre. Apúntaselo y véngase. Es muy barato, empezando por la tarde del viernes, con la cena, el hotel, la noche y el sábado hasta después del mediodía. Y vamos a pasar juntos. Vienen gente de todas las iglesias evangélicas de Andalucía. Por cierto que cada vez son más. No sé si lo saben, pero en Madrid han descubierto que hay más capillas y más iglesias evangélicas que iglesias católicas. ¿A que no lo sabían? Yo me sorprendí cuando lo leí. Es algo interesante. Lo que quisiera compartirles con vosotros en esta mañana es acerca del Evangelio del Reino. En Mateo, voy a poner la otra, ¿cómo era el texto? En Mateo capítulo 4, no sé. Sí, en el capítulo 4, el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado o está cerca. En otros sitios dice: el reino de los cielos está a la puerta. El problema con el término el reino de los cielos, el reino de Dios, es que los evangélicos, por lo menos, lo hemos confundido mucho. Cuando el Señor le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, habla con Nicodemo, le dice: tienes que nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no puedes ver el reino de los cielos. Y los evangélicos hemos entendido que ver el reino de los cielos, que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para poder entrar en el cielo. Y si no, no vas al cielo. Pero eso no es lo que dice el Señor. Lo que el Señor dice es que no puedes ver el reino manifestándose a menos que creas y nazcas de nuevo del agua y del Espíritu.
el reino de Dios no es algo que en el futuro. Bueno, en algunas veces cuando hablamos, alguien dice que ha sentido un llamado de servir a Dios y dedicarse al ministerio, ha sido llamado para servir en el reino. Otras veces cuando levantamos fondos para cualquier cosa y se termina diciendo, bueno, es que tenemos que recaudar fondos y tenemos que invertir en el reino. Y a lo mejor es para restaurar el edificio o lo que sea. Y confundimos iglesia con el reino, o cielo con el reino. Pero el reino de Dios no es eso. No es el cielo, ni es la iglesia. El reino de Dios es algo que tenemos que captar, entender y cautivar. Yo le voy a dar una definición. El reino de Dios, ¿qué es? Es toda la verdad que Jesús vino a traernos. No solo la que nos salva de nuestros pecados, sino también la que nos recrea a su imagen. Porque cuando el hombre pecó, se apartó de Dios y la imagen de Dios fue deformada. Y ahora, cuando el Señor viene y trae el reino, pues es eso. La presencia de Dios, realmente el reino de Dios es la presencia de Dios en gloria revelada en nuestro interior y a través nuestro para la gloria de Jesús. Cuando nosotros empezamos a aceptar esta verdad, resulta que el Evangelio del Reino no es algo que un día heredaremos, no es algo de cuestión de ser salvo o de perderse. Es más, a veces hemos usado ese concepto del Evangelio de Juan, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino. Pero él no dice para entrar en el reino, dice para ver el reino. Porque el Señor dijo, el reino de los cielos se os ha acercado. Por eso hay que arrepentirse. Porque el reino está entre vosotros. El reino está entre nosotros, por medio del Rey. Y si el Rey está en tu vida, ¿dónde está el reino? Allí donde está el Rey, se establece el reino. Allí donde el Señor es establecido como Rey, como Señor. Bueno, la palabra reino en hebreo es Malkut, que también en el arameo. Pero ese Malkut no es tanto el concepto de un territorio, sino es el concepto de que hay alguien que es la autoridad allí donde se está. Y esa autoridad es Dios, y esa autoridad es Cristo Jesús. Y allí donde está el Señor Jesús, allí se establece el reino. No es que un día, no es la iglesia, no es el cielo cuando vayamos a ir allí, no. Donde está Jesús y donde está su gente. Por eso es que también la iglesia participa, pero donde está la presencia real, manifiesta del Rey, entonces ahí se manifiesta el reino de Dios. Tu corazón debería de ser territorio del reino de Dios, porque si Él está en tu corazón, tiene entonces derecho a mandar en tu vida. Él tiene derecho y tenemos que aceptar su autoridad. El problema está en que, no me malinterprete porque yo nací en una familia evangélica y no he conocido otra cosa. He estudiado mucho, pero siempre fui evangélico, que yo sepa. Pero el problema que existe es que nos han hablado de una parte del Evangelio del Reino, pero no todo el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino normalmente se divide en tres partes. Yo le voy a explicar, aunque vamos a hablar de la primera y la segunda. La tercera la dejaremos para otra ocasión. El Evangelio del Reino, la primera parte del Evangelio es lo que el Señor Jesús hizo para salvarnos. Murió por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso
es una parte del Evangelio del Reino, pero no es el todo. Y normalmente lo que hemos predicado es el Evangelio de la gracia, que por la gracia de Dios fuimos salvos, porque no es por obra que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y su gracia nos alcanzó y nos perdonó nuestros pecados. Esa es la primera parte, el Evangelio de la gracia. Gracias a Dios por el Evangelio de la gracia, si no estaríamos todos perdidos. Pero ¿saben una cosa? Eso no es todo. El reino de Dios no es solamente somos salvos por la gracia y hay que esperar a que el Señor venga un día y aquí se queden los impíos y que mueran. No, ese no es el Evangelio del reino. El Evangelio de la gracia es la primera parte del Evangelio del reino. Pero hay una segunda parte y esa segunda parte no es la gracia, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio de la cual nosotros somos transformados y somos llamados a llevar y portar la imagen del Hijo, la imagen de Jesús. Porque al caer en el pecado, la imagen fue deformada y ahora resulta que el Señor quiere restaurar esa imagen en nosotros. Por eso es que es necesario nacer de nuevo, y eso es a través del Evangelio de la gracia, y la vida nueva es el Evangelio de la vida. La vida transformada, la vida cambiada. Pero la vida, como toda vida, cuando surge, cuando empieza, es algo pequeñito. Es verdad, cuando tú le entregas el corazón al Señor y Él ha entrado en tu vida, ha empezado a tener el Evangelio de la vida también. No solamente el Evangelio de la gracia. Ya te salvó, tú le has dado la vida, está en ti. Pero el Evangelio de la vida es el crecimiento, el desarrollo de la vida de Dios en nosotros. Y cuando eso ocurre, el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la vida se ven en nuestras vidas, entonces es cuando empieza a manifestarse el Evangelio del reino. Porque el Evangelio del reino es la presencia manifiesta de Dios en tu vida y en la mía y en la vida de la iglesia. No sé si me estoy explicando, pero me gustaría que entendieran lo que pretendo decirles. Es decir, no te conformes con el Evangelio de la gracia. Tienes que decirle, Señor, yo quiero más de tu vida. El Evangelio de la vida, la que transforma a gente corriente y vulgar en personas corrientes, pero al mismo tiempo personas con una vida diferente. Ese es el Evangelio de la vida. Y el Evangelio del reino no está completo si solamente predicamos la gracia de Dios. También hay que predicar la vida de Dios en nosotros. Y cuando nacemos a la vida de Dios, tenemos que empezar a desarrollarnos, a crecer. Pero ¿eso qué significa? La vida de Dios significa que el Señor ha puesto su Espíritu en ti, que ahora tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón y tiene que desarrollarse esa nueva vida, que no es la vida vieja, la vida en la carne, la vida antigua. Es la vida nueva que quiere desarrollarse en ti. Y esa vida que quiere desarrollarse en nosotros solamente se produce cuando nosotros nos ponemos a disposición del Espíritu de Dios para que eso ocurra en nosotros. Y por eso podemos encontrar personas como yo, que casi nació en los bancos de la iglesia, y todavía soy un inmaduro. Pablo habla mucho de los cristianos inmaduros. No es que no fueran salvos, no es que no conocieran el Evangelio de la gracia, es que no estaban dejando que el Evangelio de la vida de Dios se desarrollara en ellos. Y por eso hay cristianos que llevan muchos años en la iglesia y siguen siendo inmaduros. O seguimos, nos metamos todos, libre cualquiera. Necesitamos ser transformados por la obra del Espíritu Santo para que la vida de Dios se manifieste. Y cuando la vida de Dios se manifieste en tu vida, ¿a quién van a ver? ¿Lo listo, lo inteligente, lo sabio que eres o lo poderoso que eres? No, van a ver a Jesús. Y esa es la nueva creación en ti.
tenemos que dejar que Jesús se vea en nosotros, a través de nosotros, y no sencillamente decirle a otros, nosotros somos cristianos. Porque el Evangelio de la vida del Señor no nos mandó a decirle, a enseñarles a la gente cómo puedes hacer, qué tienes que hacer para salvarte. No. Él nos envió a la gente y le dijo, y cuando envió a sus discípulos, les dijo, sanad a los enfermos, darle la vista a los ciegos, los cojos andan. Los discípulos vinieron, maestro, los cojos andan, los enfermos se sanan y hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor dijo, no alegréis por eso, alegraos porque vuestro nombre está ya escrito en el libro de la vida. Pero era lo normal, es que decirles el reino de Dios ya ha llegado, está aquí. ¿Qué necesitas de Dios? Atreverse a hacer oraciones de fe, atreverse a proclamar el señorío, el reino de Dios en nuestras circunstancias y en nuestro alrededor. Entonces la vida de Jesús va creciendo en nosotros. Pero tenemos que aprender eso. El Evangelio de la gracia es para todo el mundo. Pero el Evangelio de la gracia no es el todo. El Evangelio de la gracia es el comienzo del Evangelio del reino, porque después viene el Evangelio de la vida y después la vida de la iglesia, pero eso lo hablaremos en otro día. Pero el Evangelio de la vida es llevar la vida de Dios a donde tú vas y llevar la presencia del Espíritu donde tú vas. De tal manera que Dios se manifieste. Sanad enfermos. Hasta perdonar pecados. Le dijo. A quien los perdonéis serán perdonados. A los que no los perdonéis no les serán perdonados. Es decir, hay un llamado a mostrar la vida y el amor de Dios a través de nosotros. Y eso solamente se produce cuando nosotros decidimos crecer en la vida de Dios. Si estamos contentos con lo que tenemos, entonces somos cristianos mediocres, perdone que lo diga. Yo me he dado cuenta que lo he sido mucho tiempo. Me conformo, gloria a Dios, yo puedo predicar, gloria a Dios. Algunas veces he orado por algunos y se han curado. No, pero eso no es. Lo que Dios quiere es que vivamos en su plenitud. Madurando. Para madurar, ustedes saben lo que ocurre cuando un niño empieza a crecer. Comete muchos errores, mete mucho la pata, se cae cada vez que camina 3 veces, se cae 2. Pero se levanta y sigue caminando. Hay algunos, yo no puedo cambiar. Y ya, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No. El Señor está diciendo, tienes que aprender a crecer. Porque el Señor tiene una obra que hacer en ti. Y esa obra es transformarnos a la imagen del Hijo. Que alguien te mire y diga, tiene algo de Dios esta persona. No simplemente que va a ir al cielo. Ya sabemos que va a ir al cielo si le ha entregado su vida a Jesús. El Señor dijo, el que me sigue va a estar conmigo. Pero cuando empiezan a ver en ti una actitud diferente, hablando con palabras de fe, pensando con pensamientos de esperanza, juzgando con amor a otros. Esa es una persona que está alcanzando madurez. Pero es que no es fácil, es que tengo problemas, es que soy inmaduro. Y yo les digo una cosa, cada 2 por 3 tengo que reconocerlo, Señor. Todavía meto la pata y cometo errores y tengo heridas. Pero ya les dije una vez que las heridas se pueden convertir en perlas, ¿no? Las ostras, cuando le entra la piedrecita, la araña, y entonces la ostra empieza a segregar una nacarina se llama, y convierte esa piedrecita, la va envolviendo en algo que es tan suave
que al final ya no le duele. Pero cuando ya está muy grande esa perlita, ya le molesta, la echa fuera. Y hay ostras que cuando miras alrededor tiene un montón de perlitas. Las heridas en nuestra vida son las perlas que tenemos para ponérselas a los pies del Señor. Y cuando tú haces eso es porque has estado dejando que el Señor transforme tu manera de pensar, tu manera de hablar, dejando que el Señor transforme tu actitud, tu alma. Porque cuando viene el Evangelio de la Gracia tenemos un espíritu nuevo. Pero el alma no te la cambia el Señor, tú sigues siendo tú. Y ahora tú tienes que dejar que el Señor te transforme poco a poco. Cámbiame, Señor, hemos cantado. Y necesitamos ese cambio para madurar. ¿El cambio puede doler? Pues sí. Cuando éramos niños y empezábamos a pegar al estirón, yo no sé ustedes, pero a mí me dolían las rodillas y un día me asusté y mi madre, el médico dijo, no, eso es que está desarrollando y dolía las rodillas, pero porque está creciendo. Acepta que el crecimiento trae dolor, trae problemas, pero también trae madurez y más fortaleza y mayor fuerza para enfrentar los conflictos del enemigo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El reino de Dios se ha acercado. Miren, cuando dejemos que el Espíritu de Dios controle y dirija nuestra vida, no importa en qué nivel estemos, todos necesitamos seguir creciendo. Dios se va a manifestar en las cosas más pequeñas, como los testimonios que se dan cada mañana, cada domingo aquí. Dios quiere manifestarse en esas cositas pequeñas. Y la gente de alrededor se van a dar cuenta. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, hubo miles de personas que acudieron a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Saben por qué? Vino un viento recio que soplaba y un estruendo. El ruido y el viento hizo que la gente corriera a ver qué estaba pasando. Nosotros no necesitamos tener que estar llamando la atención y pasando literatura para ver si conseguimos gente. Tenemos que hacer que el Espíritu de Dios se manifieste en medio nuestro. Y entonces la gente va a venir. Van a escuchar el ruido. Hay un ruido ahí raro. El mover de Dios. Y entonces se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿dónde se acerca? Se acerca a la casa de Dios. Y tenemos que dejarlo que el Señor venga y se mueva. Y a lo mejor tenemos que llorar y a lo mejor tenemos que pedir perdón, reconciliarnos o quebrantarnos o perdonar a otros que ni siquiera están con nosotros. Pero eso trae sanidad. Y el reino empieza a manifestarse. El Señor está esperando una iglesia preparada. Y la iglesia preparada para estos últimos tiempos, bueno, ya saben, la iglesia, el reino de Dios se perdió, porque el hombre cometió el famosísimo error de pensar que Dios no decía la verdad, que era mentiroso y que no quería compartir su poder. Y entonces, es que si comes de este árbol seréis como Él. Mira, en toda la creación no había nadie más parecido al Hijo de Dios que el ser humano, porque nos creó a su imagen. Y sin embargo el ser humano creyó la mentira del diablo y comió del fruto prohibido. A final de cuentas, ¿qué ocurrió? Que en el momento que comieron se dieron cuenta de que estaban desnudos. Perdieron la vestimenta que Dios les había dado de gloria y ya no brillaban y ya no eran hermosos y se veían y tuvieron miedo y se escondieron y se taparon. Y el Señor fue a buscarlos. ¿Y dónde estás? Bueno, no es que el Señor no supiera dónde estaban, era que
Quería que salieran y que enfrentaran la realidad. ¿Es que acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Bueno, la mujer que tú me diste, pues me dio... No, bueno, la serpiente me engañó. Y todos empezaron a pasar la patata caliente al que estaba al lado. ¿Han visto ese juego, no? Una patata caliente te quema, lo más importante es que otro la coja. Y pasamos, y fuimos pasando. Y todos lo hemos hecho, desde niños, hemos echado las culpas a los demás. Si no me hubiera pasado esto, si no hubiera tenido estos padres, si mi esposa no se hubiera comportado como debía, o si mis hijos me hubieran ayudado, qué sé, le pasamos la pelota a otros. La patata caliente. Hasta que llegó a Jesús, que no tenía pecado, y se la pasaron a él y él dijo, aquí se acaba. Y pagó por nuestras deudas, y pagó por nuestros pecados. Pero es más, dio su vida para que pudiéramos tenerlo a Él como nuestra vida. La vida de Dios es Jesús. Y cuando Jesús está en nuestro corazón, entonces tenemos el Evangelio de la vida. Entonces se está produciendo transformación en nosotros. Si nosotros no aceptamos eso, pues sí, nos podemos gozar del Evangelio de la gracia. Dios me perdonó y me voy a ir al cielo. Pero no voy a ver cómo Dios se manifiesta en mi vida y en la vida de otros. No voy a ver cómo Dios transforma mi carácter. No voy a ver cómo Dios cambia mi manera de pensar. No voy a ver cómo Dios sana mis heridas. Y entonces es que no estoy creciendo en la segunda parte del Evangelio del Reino, que es la vida de Dios en nosotros. Por eso, amados, tenemos que entender que Dios quiere hacer un trabajo en tu interior y en mi interior. Ahora, ¿cómo puede uno crecer en la vida de Dios? Como cualquier niño. Necesita buen alimento y buena higiene, ¿no? Un niño bien alimentado, amado, le damos de comer bien y va creciendo. No hay otra cosa. Los niños van creciendo porque se sienten amados, porque se sienten alimentados, fortalecidos. Ahora, hay gente que lee la Biblia cuando viene el domingo a la iglesia. O hay personas que no alimentan su vida, espiritualmente hablando. Otras veces alimentamos solamente nuestra mente. No alimentamos el espíritu. Porque leemos la palabra, pero ya la conocemos. Y entonces no nos habla. La palabra de Dios, para alimentar tu espíritu, tiene que venir vivificada por el Espíritu Santo. Si no, lo que lees es un libro que trae mucha sabiduría, mucho conocimiento y te conviertes en una persona sabia, pero no una persona transformada, a menos que el Espíritu Santo revele lo que está en ese libro. Y cuando tú le dices, Señor, hazme entender esto, el Espíritu empieza a iluminar y descubres cosas que, pero si esto yo lo había leído muchas veces y ahora me está diciendo algo. Y siempre pensé que ya lo sabía y no lo sabía como debía saberlo. Por eso es que necesitamos crecer y madurar. Miren, el problema está en que todavía el alma, nuestro hombre interior, nuestro yo, quiere seguir controlando. Aunque le dijimos a Dios, ven, entra en mi corazón y ocupa el trono que te corresponde en mi vida, pero cada 2 por 3 parece que le decimos al Señor, échate para un lado que voy a tomar las decisiones yo. Y algunas veces ni siquiera le consultamos, otras veces sí, ¿no? Pero estamos queriendo dirigir nuestra vida. Y quien tiene que dirigir nuestra vida se llama Jesús de Nazaret.
Para eso lo que necesitamos es alimentarnos y convertirlo a Él en el Rey en nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob da la bendición a sus hijos, en el verso 8 nos habla de Jesús, porque era de la tribu de Judá y además de la familia de David. Pero dice el capítulo 49, verso 8, tú, Judá, la bendición que Jacob le dio a su hijo Judá. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león. Por eso se habla de que Jesús es el león de la tribu de Judá, ¿no? Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona quien nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey. Verso 10. No se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? ¿Era Judá? ¿Era David? No, eran los antepasados. El verdadero rey es Jesús, el Mesías. Y cuando dice aquí el texto, no se le quitará el mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos, de todos los pueblos. No importa aunque no seas de la tribu de Judá o no seas de israelita. Es más, dice el texto, Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Miren, está hablando de asno y de la vid. Dice que Judá amarraba su asno a la vid y que además la cría del asno a la mejor cepa. ¿Sabe lo que eso significa? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y cuando el asno es un animal muy testarudo. Cuando un ángel se le puso delante del camino en el profeta y el profeta le pegaba al asno para que avanzara y el asno no se movía. Y cuanto más le pegaba, más no aguantaba. Testarudo. Hasta que el ángel le permitió al asno hablar y el asno, tanto te he servido y ¿por qué me pegas? Si no te pego por lo que me haya servido, te pego porque no me obedeces, no vas para adelante. Hasta que el Señor le permite que se le abrieran los ojos y vio al ángel. Y dice, si el asno no se hubiera parado, te hubieses muerto. Resulta que el asno representa nuestra alma que es testaruda, el yo que dice, no, hay que hacerlo como yo digo. Además, para eso me hizo libre, para tomar decisiones. Y nos justificamos. Somos testarudos. Pablo, en la Escritura, el Señor decía muchas veces de Israel que son de dura cerviz, era cabeza dura. Y así somos los seres humanos. Nuestra alma quiere mandar y controlar y dirigir. Pero hay una manera, porque a final de cuentas somos lo que comemos. Y como cuando ha atado el asno a la vid, el asno no se puede ir muy lejos. Cuando se le acaba el pequeño césped que tiene alrededor, tiene que ir a comer a la vid. Y cuando nosotros nos alimentamos del Señor, cuando Él es nuestro pan, cuando Él es nuestro vino, cuando nosotros comemos de la vida de Dios, comemos de la vida del Señor, entonces empezamos a crecer en esa vida. Y por eso dice, Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, y la mejor cepa es el Señor. Dice, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Qué curioso, que tiene relación la sangre con las uvas, con el vino. ¿Recuerdan? El Señor tomó la copa y dijo,
esta copa de vino es el nuevo pacto en mi sangre. Y cuando nosotros nos bebemos el fruto de la vid, cuando nos alimentamos del fruto de la vid y lavamos nuestras ropas, nuestras vestiduras que están sucias, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, y la lavamos en la sangre de las uvas, empezamos a estar limpios por dentro y por fuera. Pero estamos creciendo en la vida de Dios. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son oscuros como el vino y sus dientes más blancos que la leche. No sé si es que el vino blanquea los dientes, pero sí que es cierto que cuando nosotros hablamos con honestidad, cuando hablamos con autoridad, cuando hablamos con misericordia, la boca es limpia. Amados, es alimentarnos. La única manera de crecer en la vida de Dios es alimentándonos del Señor. No leyendo solamente las Escrituras, sino dejando que esas Escrituras revelen la verdad de Dios a nuestra vida. No podemos leer sin orar primero y decirle, Señor, muéstrame lo que dice ahí. No solamente lo que entiendo, sino también lo que no entiendo. Y lo profundo que es todo lo que está aquí escrito. Entonces uno va creciendo en el conocimiento de la verdad. Y cuando vamos creciendo, entonces podemos usar las herramientas que Dios nos da. Tú no le puedes dar a un niño un cuchillo, porque es niño y se puede cortar. Ahora, cuando tienes cierta edad y has aprendido a cortar la carne, pues puedes usarla. Las herramientas que Dios tiene para la iglesia y para tu vida son sus dones, los dones espirituales. Pero mientras no aprendas y no crezcas, no madures, los dones espirituales se pueden convertir incluso en dañinos para nosotros mismos. Oh, Dios me dio el don de sanidad y empieza a sanar gente por todos lados y te crees que eres alguien y el ego empieza a subir. ¿Por qué? Porque los dones hay que utilizarlos a la par del fruto del Espíritu. Y si no estás madurando, no es fácil que uses los dones. Pero el Señor quiere que vayamos y prediquemos el Evangelio, que anunciemos las buenas nuevas, que sanemos a los enfermos, que resucitemos a los muertos, que echemos fuera a los demonios. Oye, este lenguaje es muy raro, ¿eh? Lo digo para mí también, no para ustedes solamente. Solamente he ido a orar por una persona que ya estaba medio muerta y estaba en coma. Y le cogí la mano. La verdad que no era un sitio muy adecuado porque era en la UBI y estaba rodeado de médicos y enfermeras. Yo no sé por qué todos quisieron venir a ver qué iba a pasar. Le cogí la mano y empecé a orar por él. Y hablé con él y con el Señor. Y me presionó con la mano, aunque pareciera que ella estaba en coma, que ya no iba a volver. No se levantó, lo siento, me hubiera gustado verlo, pero era muy inmaduro todavía. Pero ¿saben qué? A mí me animó el hecho de que me presionara con la mano. No sé si fue algo real o no, fue real, lo único que no sé si fue automático, pero como que me estaba diciendo te estoy escuchando. Yo creo que tenemos que madurar, pero tenemos que además atrevernos a vivir el Evangelio completo. El Evangelio del Reino es Dios te perdona tus pecados por la gracia, el Evangelio de la gracia, y Dios quiere transformarte, el Evangelio de la vida, para que puedas vivir la vida de Dios aquí. Gente corriente viviendo de una manera sobrenatural, aunque seamos gente normal. Y ese es el propósito de Dios contigo y conmigo. Y después algún día hablaremos de lo que es el Evangelio del Reino también, pero en lo que el Señor está haciendo al edificar su iglesia.
Porque el propósito de Dios no era solamente salvar a unos pocos o que muchos puedan llevar la imagen del Hijo, sino también tener la novia, el Hijo, la iglesia. Entonces, amados, yo no sé ni qué tiempo tengo. Me han quitado el reloj de enfrente. No sé qué hora es, pero no me voy a hacer más largo. Pero, ¿te atreves a comer de la uva, de la cepa? ¿Decides que es Jesús tu alimento? No alimentes solamente la mente, alimenta el espíritu. Y eso viene cuando la palabra que está escrita se vivifica por el espíritu. Y el espíritu te la hace entender, comprender y aplicar a la vida. Entonces, estás madurando porque estás alimentándote bien. ¿Qué hacemos? Yo creo que podemos decirle, Señor, quiero comer de la vid. Quiero comer de la buena cepa. Lavar mis ropas en la sangre de la uva. Ser transformado. Madurar. Uno puede llegar a tener muchos años, como yo, por ejemplo, y todavía no haber descubierto que ha madurado. Pero el propósito de Dios es ese. Para que cuando un día estemos en su presencia, llevemos vestiduras blancas, limpias, que son las obras que Dios puso en nuestra mano para llevarlas a cabo. Cuando estemos en su presencia, que no tengamos que mirar para el suelo, que no tengamos que ser salvos así como por fuego, como dice el apóstol, sino que estemos allí y nos podamos postrar delante de Él con corazón agradecido. Porque hiciste y cumpliste tu propósito en mi vida. Porque le estoy pidiendo al Señor que me cambie, no para ser mejor, sino que me cambie para que sus propósitos completos se cumplan en mí. Dios quiere cumplir su propósito. Te creó a la imagen del Hijo para que el Hijo pudiera encajar bien en tu vida. Ya les he hablado de esto muchas veces, pero aquella vez que encontramos el guante, mi mujer trabajaba en los jardines de Alaurín y el guante se había perdido y estaba medio enterrado en el trocito de terreno que teníamos. Y cuando tuvimos que limpiar y quitar todo aquello, allí estaba un guante de cuero totalmente retorcido, machacado, y aquello no había quien lo pudiera mover. Pero el guante, dijo, a lo mejor lo podemos aprovechar, y lo metimos en agua. Como era de cuero, se reblandeció. Se le pudo quitar toda la tierra que estaba pegada y se puso más flexible. Después le dimos un poquito de crema, un poquito de aceite, porque el cuero puede absorber el aceite. Y volvió a ser un guante útil. Pero un guante no es útil hasta que una mano se mete dentro y empieza a dirigir. Nosotros fuimos creados a la imagen de Jesús para que Él pudiese entrar en nosotros y pudiese usarnos a nosotros y trabajar a través nuestra. De tal manera que el Señor es el que hace las obras, pero lo que se ve es el guante, no se ve que la mano que está dentro. Y cuando otros te vean, que vean que hay algo en ti que te está moviendo y que está haciendo cosas diferentes, porque es la mano de Dios en tu vida. Y eso es estar lleno del Señor. Que uno ni se da cuenta, pero cuando las cosas van ocurriendo, Dios se está moviendo a través de ti. Porque ha encajado bien, porque tú has abierto tu vida. Has dejado de ser un guante seco y aburrido que no servía para nada. Y ahora está usándote.
Tenemos que aprender a comer de la uva, a estar atados a la cepa, a la vid verdadera. Tenemos que aprender a lavar nuestras ropas en la sangre de las uvas y sobre todo reconocer quién es el Señor, el Rey del reino de los cielos. Entonces empezaremos a ver el reino en medio nuestro. Y el reino en medio de la iglesia no es solamente gente que se salva, gloria a Dios por ello, pero es también Dios moviéndose a través de cada hermano y de cada hermana. Y una te dice una palabra y te bendice y te fortalece. Y otro te viene y ora por ti y te renueva. Y no estoy queriéndole quitar el puesto al pastor, pero el pastor es uno más que Dios usa para bendecir y ministrarnos. Pero también los unos a los otros tenemos que aprender a ministrarnos. Hoy ha pasado algo muy hermoso, porque entré a la habitación de la oración antes de empezar la reunión y unas hermanas me ungieron con aceite, ministrándonos los unos a los otros, ¿vale? Yo creo que el Señor quiere trabajar entre todos y está esperando que le digamos, aquí estoy, yo quiero que el evangelio de la vida de Dios se manifieste en mí, no solamente el de la gracia. ¿Oramos? Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos transformar nuestra manera de entender. Te damos gracias porque alguien un día vino y nos predicó el evangelio de la gracia y te recibimos y la gracia de Dios nos limpió de todo pecado y nos has transformado y nos has dado una vida nueva. Pero queremos crecer en el evangelio de la vida. Queremos, Señor, que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Queremos rogarte que tú hagas la obra completa, porque no solamente nos llamaste para ir al cielo, nos llamaste para vivir la vida del Hijo en nosotros. Y por eso oramos, haz tu obra en nosotros. Cumple los proyectos y tus propósitos que tú planificaste desde antes de la fundación del mundo, que tú ya sabías lo que íbamos a hacer y quisiste poner en nosotros ese aliento de vida. Señor, transfórmanos, sigue alimentándonos, ayúdanos a comer de tu palabra, pero que tu palabra se convierta en vitalidad en nosotros, en fortaleza para nuestro hombre, nuestra mujer interior, para que juntos podamos mostrar la gloria del Hijo a los que nos rodean. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección, pero sobre todas las cosas oramos, llévanos a aquello que tú planificaste cuando soplaste aliento de vida en nosotros. Llévanos a cumplir con el propósito de Jesús. Que seamos de los que forman parte de su cuerpo, que seamos de aquellos que donde van llevan el reino de Dios, porque te llevan a ti el Rey. Por eso oramos y pedimos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y oramos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.